el desempleo ha llegado a 8%, su nivel más alto en casi 6 años. Y los jóvenes, señores, son los más afectados. El desempleo entre los jóvenes es de casi 20%. 1 de cada 5 jóvenes en Lima Metropolitana no consigue trabajo. Para hablar sobre esto, estamos con el profesor, el economista de la Universidad del Pacífico, el doctor Pablo Lavado, a quien le agradezco por acompañarme esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Y quería empezar con el tema del empleo juvenil, sobre todo. ¿Qué está pasando entre los jóvenes? Veíamos la data del INEI que lanzó ayer y realmente las cifras dan miedo. Realmente estamos viviendo una situación en donde el bajo crecimiento económico está impactando pues, en encontrar empleo para los jóvenes, ¿no? Y efectivamente el desempleo ha subido al 8%, la cifra más alta en los últimos 6 años, y a quienes está afectando más es a las mujeres con educación secundaria, jóvenes entre 14 y 24 años. El incremento con respecto a enero del año pasado, el número de personas se ajusta justamente a este grupo poblacional. ¿Por qué? Hay que explicar por qué. Porque claro, la tasa de desempleo entre mujeres era 9%, es alta, es verdad. Pero uno ve la tasa de desempleo entre jóvenes de 14 a 24 años, es 20%, es altísimo. ¿Por qué se está dando? ¿Por qué el impacto va sobre todo a este segmento? Bueno, podemos pensar en 2 razones, ¿no? La primera razón es una razón estacional. Estamos cambiando de año, los contratos probablemente se hayan firmado hasta diciembre y enero y febrero estas personas están buscando trabajo. Pero lo segundo también es que ha habido un frenazo, sobre todo en el sector servicios. Y es en este sector en donde la mayor cantidad de jóvenes con hasta educación secundaria se encuentran empleados y se encuentran buscando trabajo. Entonces, cae el crecimiento en este sector, cae la demanda laboral por personas y empieza a subir el desempleo en ese sentido. Ahora, ¿por qué sufren los jóvenes y sobre todo con educación secundaria? Porque no tienen las habilidades para insertarse rápidamente y adecuadamente al mercado laboral. Claro, para un joven o para una empresa siempre es más complicado contratar a alguien sin experiencia. Exacto. Es complicado y además que no ha adquirido las habilidades que necesita para el mercado laboral. Estamos hablando de personas con secundaria y las personas con secundaria terminan la secundaria, no siguen estudiando, se insertan en el mercado laboral. Lo que le han enseñado en la secundaria probablemente no les sea útil para el mercado laboral. Se tiene que pensar en otra estrategia de una secundaria quizá un poco más técnica que les permita facilitar el tránsito al mercado laboral. Ahora, hay un tema, ¿no? Había un proyecto, había hasta 2 proyectos, pero me refiero a la ley Pulpín 2.0, que no le quitaba ningún derecho a los jóvenes, sin embargo, sigue encarpetada en la Comisión de Trabajo. Esto se presentó ya a mediados del año pasado, si no me equivoco. Hay también un tema ahí político complejo. Sí, yo creo que hay un tema comunicacional. Efectivamente, el hecho de que personas que estén estudiando una carrera técnica puedan empezar a hacer sus prácticas por un tiempo de manera no remunerada o por lo menos que les esté pagando el transporte o los alimentos es algo muy bueno para el joven para cuando después salga al mercado laboral. Sin embargo, esto no se comunica bien. Esto no se le dice claramente a los jóvenes y lo que en realidad se levanta es todo un murmullo de explotación juvenil, esclavitud juvenil. La ley es perfectible, el proyecto de ley es perfectible y yo pensaría que la empresa podría brindar alguna retribución para los alimentos y el transporte, pero el sentido de la práctica no remunerada para el joven estudiante es muy importante para después facilitar su inserción en el mercado laboral. Dime, la tendencia que estamos viendo es creciente, es decir, viendo la data solamente de jóvenes desempleados, la que tenemos es la más alta a nivel absoluto desde el 2011. Hace 7 años que no teníamos un nivel tan alto de desempleo juvenil en Lima Metropolitana. Dada la coyuntura que estamos viviendo, política y económica, ¿esto se puede seguir agravando? Bueno, si miras la historia, lo que podríamos esperar para el próximo mes, la próxima cifra, es que el desempleo todavía se mantenga en 8 o quizá 8.3%, ¿no? Y después va a empezar a bajar. Lo que esperaríamos es que si la economía no se empieza a recuperar, y sobre todo en el sector servicios, definitivamente esta tendencia va a continuar creciendo. Pero
Bueno, las noticias que acabas de dar acerca del déficit fiscal, acerca del ruido político, esto son malas noticias para la economía y para el mercado laboral porque frena todas las negociaciones, los contratos y las expectativas que tienen los dueños de las empresas para empezar a contratar. En ese contexto es, digamos, imposible de preguntar esto. El tema de la remuneración mínima vital que sigue en boga, cada vez parece más cercano el hecho de que se va a producir un alza. ¿Esto va a deteriorar lo que estamos viendo ya en el mercado laboral? Bueno, lo que te dice la evidencia es que alzas de sueldo mínimo en el Perú no disminuye el empleo en general, pero lo que sí va a ocurrir es que va a disminuir el empleo formal y se va a sustituir por más empleo informal. En suma, lo que va a hacer es deteriorar el mercado laboral. Otro dato que me pareció preocupante en el último informe que vi es que de los casi 45.000 puestos de trabajo que se habían perdido, formales me refiero, que se habían perdido en los últimos 3 meses, el mayor impacto es en los trabajadores con estudios universitarios, es decir, los más calificados. ¿Cómo interpretamos esto? Es muy interesante tu pregunta porque, y además son jóvenes Además con son carreras jóvenes, universitarias. Exacto. Son jóvenes que han egresado en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado? En 1996 se flexibilizó las reglas para crear universidades. Se empezaron a crear universidades de manera masiva y hoy estamos viviendo el boom de egresados de esas universidades que en realidad son de baja calidad. Entonces salen estos universitarios egresados con expectativas de encontrar un buen trabajo, pero no lo encuentran. Y se genera toda una bola de nieve porque ellos no están dispuestos a aceptar un trabajo para el cual ellos no estudiaron. Pero mientras están buscando trabajo, se empieza a visualizar este tema de el desempleo, o el otro fenómeno que vemos es el subempleo, que también ha crecido y justamente en jóvenes universitarios, trabajar en algo para lo cual no estudiaste, ¿no? Es muy probable entonces, Pablo, que los jóvenes desempleados que vemos sean jóvenes con capacidades técnicas, pero no necesariamente las capacidades que necesita el mercado o con la calidad que necesita el mercado. Efectivamente, efectivamente. No necesariamente con la capacidad técnica que necesita el mercado o con la calidad profesional o incluso lo que demanda el mercado. El mercado está demandando carreras técnicas, no necesariamente las carreras masivas universitarias tradicionales, ¿no? Perfecto, Pablo, muchas gracias. Ese fue el economista de la Universidad del Pacífico explicando esta complicada situación que enfrentan los jóvenes y el mercado laboral en general.